Ahorita viene un módulo importante que forma parte no solamente del examen del Consejo de Hematología, Mexicano de Hematología, sino de la práctica profesional, todo lo que es la parte de medicina transfusional. Yo quiero hacer hincapié en algo muy importante. El hematólogo nos vamos y tratamos leucemia y al último trastorno molecular, el blanco molecular, pero nos olvidamos que la parte fundamental, que a veces no nos percatamos que la vida o el fallecimiento o una complicación puede estar asociado a un aspecto transfusional, y creo que al menos en el poco entorno que yo conozco, que estuve trabajando en medicina transfusional, los que peor manejamos la medicina transfusional somos los médicos hematólogos. Entonces, bueno, creo que eso como premisa para que pues lo lleguemos a cambiar y ahora pues veamos diferente, porque pues al final, ¿quién debería manejar los bancos de sangre en México? Los hematólogos, los químicos, y no es por minimizar, todos son profesionales, todos tienen algo que aportar, pero bueno, finalmente si nosotros nos estamos dedicando al estudio de la hematología y de la sangre, pues creo que nuestro deber fundamental es cuando menos saber los principios fundamentales de la medicina transfusional. Entonces es un bloque importante este aspecto de medicina tradicional, y una parte muy importante es la parte de inmunomatología aplicada, y para lo cual hemos invitado al doctor Emanuel. Él es actualmente el director o jefe del Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología. El doctor Emanuel Fernández Sánchez es egresado de la Universidad de Guadalajara, donde realizó su especialidad en pediatría en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Posteriormente realizó la subespecialidad en hematología pediátrica de la UNAM en el Instituto Nacional de Pediatría, y obtuvo su alta especialidad en medicina transfusional en el propio Instituto Nacional de Cancerología. Imagino que todavía era Sergio Sánchez, ¿no, Emanuel? Todavía le tocó al doctor Sergio Sánchez. Y bueno, pues fue jefe del Departamento de Hematología y Banco de Sangre, pues es profesor adjunto del curso de Medicina Transfusional de la misma institución. Entonces vamos a ver la trascendencia que tiene la inmunomatología aplicada. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, buenas tardes. Espero que no se me duerman con el postprandial. Muchas gracias al comité organizador por invitarme a dar esta plática. Y pues bueno, me da gusto ver algunas caras conocidas. Saben, muchos residentes de varios hospitales rotan con nosotros y me da muchísimo gusto verlos por aquí, que ya van a hacer su examen. Y pues como ustedes saben, para mí, los que me conocen y los que me han visto estando ahí, para mí es un placer dar clases y es algo que me encanta. Y definitivamente la medicina transfusional es un aspecto que, si bien ha ido incrementando el conocimiento basado en las evidencias de medicina transfusional, sigue habiendo como muchos huecos. Y definitivamente, pues bueno, creo que es un reto para el hematólogo, tanto para el hematólogo de adultos como el hematólogo pediatra, enfocarse en el banco de sangre, porque muchas veces la práctica transfusional es algo tan cotidiano para nosotros que muchas veces se nos pasan como este tipo de complicaciones que podrían ocurrir. Y muchas ocasiones también creo que cuando nosotros leemos de medicina transfusional y más de inmunomatología, es algo que requiere como tanto conocimiento de las técnicas, de haber estado ahí haciendo pruebas de cruzadas, de saber qué es una fase de Coombs y todo esto, como para poderlo entender, que muchas veces se nos complica tanto el entendimiento de esto. Entonces, bueno, creo que es un reto muy adecuado el intentar darles una clase acerca de inmunomatología aplicada, que pues bueno, espero que cumpla sus expectativas. La finalidad de la clase, pues bueno, obviamente es darles como las bases hacia el módulo de medicina transfusional, que obviamente van a posteriormente hablar de procesamiento y conservación de la sangre, de anemias hemolíticas adquiridas, que va a ser principalmente anemias hemolíticas autoinmunes, y las reacciones adversas a la transfusión. Sin embargo, pues bueno, traté como de hablar acerca de las bases para que entiendan las siguientes clases, y la otra tratarme de enfocar a algunos temas que no encontré que vinieran en el programa, pero que probablemente también les sean importantes para sus exámenes de consejo. Entonces, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de la medicina transfusional como introducción, qué es la definición de inmunomatología y las pruebas básicas de inmunomatología para que podamos entender lo demás, que sería grupo ABO y RH, discrepancias ABO, pruebas de compatibilidad para transfusión,
pruebas de CUMS directo y indirecto, enfermedad hemolítica del recién nacido como un ejemplo de algo que vamos a requerir una prueba de CUMS directo, y a la inmunización post-transfusional como un ejemplo acerca de pruebas de CUMS indirecto. Y después vamos a ver un caso clínico que tiene un poco que ver con lo que les voy a hablar. Entonces, si ven, vamos a hablar mucho, entonces me voy a ir adelantando. Pues bueno, definitivamente la medicina transfusional y principalmente la inmunohematología empieza pues con los inicios de la transfusión, y pues bueno, desde 1628 Harvey describió por primera vez lo que era la circulación sanguínea dentro del cuerpo, pues obviamente tratando de establecer que el corazón sirve como una bomba y trata y manda todo el flujo sanguíneo. Posteriormente, en 1667, Dennis describió la primera reacción transfusional porque intentaban hacer una transfusión en una mujer que estaba teniendo una hemorragia posparto. Hicieron una transfusión directo de arteria a vena de un becerro a un humano. Pues obviamente, como ustedes podrán imaginar, esto generó algo fatal y se describió por primera vez. Lo más importante es que se escribió por primera vez todas las fases de una reacción transfusional aguda hemolítica y se describió como tal en un paper. Entonces eso fue como lo importante porque de ahí se viene como todo lo de las reacciones. De ahí en fuera, posteriormente, hubo algunos otros intentos de volver a transfundir. Sin embargo, pues en algún momento incluso las transfusiones se trataron como magia negra, y entonces hubo como una época, un obscurantismo de la medicina transfusional, y ya posteriormente se volvió a retomar. No fue hasta 1901 cuando Karl Landsteiner, pues todos sabemos que hasta incluso ganó un premio Nobel por esto, describió por primera vez el sistema ABO de una manera que se descubrió, totalmente random, literalmente poniendo gotitas de una sangre con otra, y se dio cuenta que había unos que aglutinaba y otros que no, y lo dividió en grupos. Ya posteriormente, después de estarse peleando con otros dos autores, la nomenclatura al final, como en 1930, ya se adoptó completamente la nomenclatura que dio Karl Landsteiner con los 4 grupos de A, B, AB y O. En 1907, Will y Ottenberg también fueron los primeros que describieron una prueba de compatibilidad por medio de pruebas cruzadas, obviamente basados en el experimento de Karl Landsteiner para ver si aglutinaban o no, y ellos veían que si no aglutinaba, pues entonces era compatible y se podía transfundir. Y desde entonces pues viene un poco la historia de las pruebas de compatibilidad. En 1940, Philip Levine y Wiener, ellos hicieron la descripción del sistema RH y lo describieron en un recién nacido que tuvo una enfermedad hemolítica del recién nacido por un anti-D en una madre que era D negativo. Entonces, de ahí proviene como toda la descripción del sistema RH, y ya a partir de entre 1901 y 1956 aproximadamente fue como el boom de donde se descubrieron todos los sistemas eritrocitarios, el MNS, el DOF y el KEL, el KID y hasta el RH. En 1945, Robert Coombs hizo el experimento tan aclamado del suero de Coombs, en donde inyectó inmunoglobulinas humanas a un conejo, y el conejo hizo anticuerpos en contra de los anticuerpos humanos, y al momento de extraer este anticuerpo en contra de anticuerpos humanos, pues fue cuando se empezó a hacer las pruebas de Coombs, y él fue el que describió como tal la prueba. En 1950, la detección de anticuerpos irregulares basadas en la prueba de Coombs se empezó a utilizar como rutina en pruebas de compatibilidad en algunos bancos de sangre o en algunos lugares en donde se hacían transfusiones. Esto es súper importante porque esto actualmente es por normatividad algo obligatorio. En 1976, la Sociedad Americana de Bancos de Sangre, que es la AABB, determina que la prueba menor no era necesaria para transfundir concentrados eritrocitarios, que esto ahorita lo vamos a ver. En 1980, la misma sociedad declara que la compatibilidad en salina rápida es efectiva siempre y cuando el rastreo de anticuerpos irregulares esté negativo. Y esto ahorita lo vamos a ver también. Ahorita les voy a explicar, ya empiezo a ver sus caras como de no entendimos nada. Y en 1990, pues bueno, ya como tal, se empezó a hacer las pruebas de compatibilidad virtuales. ¿Esto qué implica? Que tú en tu banco de sangre tú ya hiciste un grupo sanguíneo, hiciste un rastreo de anticuerpos irregulares, hiciste un fenotipado ampliado, y entonces ya sabes cuáles las características de esa unidad, y entonces cuando te llega un paciente le haces las mismas pruebas y la computadora te hace como todo el match, y entonces te hace un match electrónico, y de todas maneras, mientras tus rastreos de anticuerpos irregulares estén negativos, obvias las pruebas de compatibilidad en tubo o en gel o como sea. Entonces esto se ha demostrado que es de manera segura siempre y cuando no sea un paciente con anticuerpos irregulares positivos, y esto ya se usa en la actualidad en Estados Unidos en muchos
muchos lugares, ¿no? Entonces, eso es como lo novedoso. En México, hasta donde yo sé, no hay ningún lugar que utilice pruebas de compatibilidad electrónica sin utilizar pruebas de compatibilidad en tubo. Y pues bueno, ya hablando acerca de como la historia o la introducción de la historia de la inmunomatología, pues primero, ¿qué es la inmunomatología como tal? La inmunomatología engloba el estudio de los antígenos de sistemas eritrocitarios y la respuesta inmune secundaria a la transfusión de elementos formes de la sangre. Entonces, si vemos, esto es muy amplio porque no solamente se basa en las pruebas de compatibilidad o la transfusión, pero si también se basa en reacciones adversas a la transfusión y todo, por lo cual pues es un campo un poquito más amplio que lo que nosotros creemos. Y pues bueno, para darle la introducción a la inmunomatología, vamos a hablar de cuáles son las pruebas pretransfusionales que son necesarias. Y por norma oficial mexicana, las pruebas pretransfusionales necesarias son grupo ABO y RH a todos los donadores y a todos los pacientes. Pruebas de compatibilidad cruzadas, que es realmente hacer la prueba entre los eritrocitos del paquete con el suero del paciente, que ahorita vamos a hablar de pruebas cruzadas. Y por normatividad se tendría que hacer un escrutinio de anticuerpos irregulares a todos los donadores y a todos los pacientes antes de recibir una transfusión. Esto es algo interesante y que es algo que no en todos lados en México se hace, a pesar de que se encuentre normalizado. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto. Entonces, pues primero vamos como en pañales, gateando hasta llegar a todo. Entonces vamos a empezar con algo muchísimo más sencillo y que ustedes tienen mucho más conocimiento al respecto, que es el grupo ABO y RH. Entonces, obviamente pues no me voy a meter a toda la fisiología del grupo A y del grupo ABO, que es un poco complicado, pero al fin y al cabo, para fines del consejo, lo que es muy importante que ustedes sepan es qué codifica el gen, que los genes que para el grupo ABO codifican enzimas que son transferasas y que se tienen que saber qué enzima codifica qué gen, si es para A o para B, ¿no? Como el N-acetilgalactosamina transferasa para el A y la D-galactosa transferasa para el B, ¿ok?